campaña muestran, digamos, bueno, por un lado sus propuestas y por otro lado, de alguna manera también sortear lo que va a ser estas primarias y encaminarse luego hacia el 27 de octubre. Bueno, estamos comunicados en vivo con Manuela Castañeira. Hola Manuela, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Al contrario, es la única precandidata a presidenta, ¿no es cierto?, en estas elecciones que vamos a tener el 27 de octubre, ¿no es cierto, Manuela? Del Nuevo Más, en este caso. Efectivamente, por el Nuevo Más voy a ser la única mujer precandidata a la presidencia. Desde ya queda el paso por las PASO, que es el 1,5%, son alrededor de 400.000 votos, así que estamos pidiendo el apoyo de la sociedad para superar ese piso, que es obligatorio para todas las candidaturas, por más que no tenga un contrincante directo en la PASO, y poder estar en el debate presidencial, poder estar en octubre. Para mí desde ya es un orgullo esta candidatura. Creo que en el país de la marea verde, del Ni Una Menos, la fuerza que hoy representan el movimiento de mujeres en Argentina era algo muy positivo para la política nacional, y desde allí hacia el conjunto de la sociedad, trabajadores, trabajadoras, a la juventud, para llevar adelante una propuesta alternativa para la crisis que se está viviendo hoy. Y Manuela, a ver, ¿cuáles son las propuestas de ustedes? Teniendo en cuenta que, bueno, a ver, hoy está todo muy polarizado, esta es una realidad entre Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Digamos, ¿qué tienen ustedes para proponerle? No solamente al núcleo duro de la izquierda, ¿no es cierto? Porque siempre se habla del núcleo duro, distintos sectores, la izquierda también tiene el propio, sino para tratar de atraer al resto del electorado. Efectivamente, por un lado creo, haciendo la campaña, te cuento, ayer estuve en el Tigre, te pones a hablar con los trabajadores, las trabajadoras, con los vecinos y vecinas de la zona, y encontrás que la polarización por ahí no es tan dura como se la presenta en las encuestas, sino que hay todo un espacio para debatir. Y dentro de este intento de superpolarizar la elección, nos abrimos paso con propuestas, con ideas, porque yo creo que es muy nocivo para el debate político y para la sociedad esta idea de voto a tal porque es menos malo que el otro, porque entonces al fin y al cabo el mal menor nunca termina siendo un buen candidato o candidata, bueno, no hay otra candidata, o una buena propuesta. Y desde ese punto de vista, para nosotros es muy importante transmitir que ante la situación común que todos vemos de la gran crisis que atraviesa el país, queremos una salida alternativa donde no sean siempre los trabajadores la que tengan que pagarla. Ahora hay una discusión que se está imponiendo muy fuerte, como ideológicamente hasta te diría, como una campaña ideológica para decir que la única salida ante la crisis es la reforma laboral. Están las declaraciones de Crivelli, presidente de la Cámara de la Construcción, que dijo: tenemos que poder despedir sin causa cuando querramos. Eso es flexibilización laboral. Eso, detrás de un discurso modernista o modernizante sobre la tecnología y los nuevos derechos, se esconde la vieja y conocida esclavitud laboral. Nuestro programa, nuestras propuestas empiezan y comienzan por la defensa de los derechos de trabajadores y trabajadoras, la reincorporación de todos los despedidos bajo el macrismo, ya sea en el sector público o en el privado, la eliminación del impuesto a las ganancias, decirle no a la reforma laboral y a la reforma previsional, ese tipo de medidas que sean progresivas para las mayorías sociales y que los fondos salgan de los grandes capitales del campo, de las finanzas, de la industria, de los bancos centralmente, y del no pago de la deuda externa, porque creemos que en este momento no es solo que hay recursos en Argentina, hay 80.000 millones de dólares en el Banco Central que creemos que se deberían usar en beneficio de las mayorías sociales y no de un grupo de empresarios o de la fuga de capitales. Entonces, es una mirada muy distinta sobre la economía y la sociedad. Ahora, ¿no creen ustedes que, por ejemplo, entre tantas cosas que mencionaste recién, hay que hacer una reforma estructural de un montón de lugares, de un montón de temas vinculados al sistema, ya sea laboral, financiero, previsional y demás, digo, como para poder sostener lo que hay hoy por hoy? Yo creo que no es lo mismo lo financiero que lo previsional y lo laboral, porque lo financiero remite a todo lo bancario y a ese sector más poderoso,
Y lo que sí me parece es que no puede ser que haya discursos. Por ejemplo, lo dijo Nielsen, que es el economista al que Fernández consulta como especialista para lo que proponen para hacer en relación al FMI, que dijo que que no hay que salir del fondo, no hay que romper con el FMI y que esto se arreglaría haciendo cuentas del Estado, por ejemplo, extendiendo la edad jubilatoria. La reforma previsional es eso, es pedir a los trabajadores que trabajen como Brasil, que está con ya aprobó una sanción, le falta todavía 3 instancias legislativas, pero que piden 40 años de trabajo, de aportes para poder jubilarse. Con la precarización laboral que hay hoy, ¿cuántos jóvenes empiezan en sus 20 años a tener ya trabajo bajo aportes y con aportes y bajo convenio? Implicaría trabajar hasta más de los 70 años, no solo los 65, sino hasta más. Sí. ¿Por qué cuando hay un problema económico siempre se hace el mismo tipo de respuestas? Muchachos, ustedes trabajadores, es hora de ajustarse el cinturón, que recorten derechos y con ese recorte de derechos salir de la crisis. A mí me parece que en esta crisis ha habido grandes beneficiarios, que son los sectores empresarios, de los bancos, de la finanza, de los grandes capitales, y que ahora no tienen ningún tipo de límite en relación a las ganancias que quieren tener y vienen a ajustar y apretar sobre los trabajadores. ¿Y ustedes qué piensan o qué pensás vos, Manuela, respecto de, bueno, lo que se menciona en este caso desde el oficialismo, desde algunos otros sectores, para con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que dicen que la que va a gobernar en realidad todo ese espacio va a ser la propia Cristina Fernández de Kirchner, aun cuando sea candidata o precandidata a vicepresidente de la Nación, y que Kicillof, como dijeron desde María Eugenia Vidal, entre otros, Kicillof es la cámpora en realidad? A mí me parece que Argentina es un país muy presidencialista, que el candidato es Alberto, que la estructura de gobierno enfoca en el poder de que tenga el candidato a presidente, y desde ese punto de vista creo que Alberto es la decisión más conservadora y más hacia la derecha que el kirchnerismo como espacio que se autodefinía como progresista podría haber tomado, y que ahora en sus listas está integrado. Alberto es un amigo de los mercados, él dice que no quiere romper con el FMI, que hay que renegociar. Esa renegociación de la deuda implica, si te van a extender los pagos a muchos más años, es a contraprestación de otra cosa, y esa otra cosa es la contrarreforma previsional y la laboral. Por eso las declaraciones de Nielsen. Alberto también dijo sobre el debate de la legalización del aborto que este no era el momento, y a las 2 semanas salieron declaraciones del Papa diciendo que quiere visitar la Argentina en el 2020. Sí. Me parece que hay un montón de decisiones conservadoras que están tomando en ese espacio, que ahora ya no se trata simplemente del kirchnerismo, sino del fernandismo, y me parece que Argentina y los trabajadores y trabajadoras necesitan una alternativa, un programa alternativo que ponga en el centro sus necesidades y que tome medidas progresistas en relación a esos trabajadores. Manuela, ¿qué tal? Sofía Bustamante. Sí, creo que hay una discusión. ¿Cómo? ¿Qué tal? No, Sofía Bustamante te saluda. Hola. Te quería hacer una consulta específica sobre... ¿Cómo estás, Sofía? Bien, ¿cómo financiar entonces todos esos trabajadores que quieren reincorporar? Mencionaste la industria, mencionaste el campo, mencionaste los bancos. El tema en esos casos es que si ellos son los que van a financiar todos estos cambios que proponen, después llega un punto que los recursos se terminan. ¿Cómo es que se sigue? Porque en lo inmediato quizás, bueno, si ganan las elecciones, toman esas medidas, no se paga la deuda externa, con ese dinero se hace todo esto. Llega un punto que se termina. ¿Y cómo se sigue? Porque el mercado es el que financia. En general, más allá del FMI, el mercado es el que financia a todos los países. Es muy interesante, gracias por la acotación porque nos permite desarrollar un tema. Es muy interesante la discusión que está dando. En el mundo entero hay una discusión sobre el problema del capitalismo y la desigualdad y qué ordena para resolver los grandes problemas de la sociedad. Y lo que se está viendo es que el mercado como tal no está resolviendo los problemas de las mayorías sociales y que lo que ha avanzado en el mundo es una mayor desigualdad, con unos pocos ricos poderosos, muy poderosos, en contraste con
con grandes mayorías sociales totalmente empobrecidas. En nuestro planteo sobre la economía no hay una lógica de que el mercado lo resuelva, porque la lógica del mercado lo que esconde es una estructura estatal de gobierno y política que favorezca siempre al empresariado. En la administración vinculada a el control de los trabajadores sobre los asuntos de la economía, lo que hay es un orden totalmente distinto de cómo resolver los problemas y cuáles son las prioridades. Entonces, por ejemplo, si tomamos las empresas de los servicios que hay hoy en día, nuestra propuesta, que también está vinculada con algo político, donde miramos como algo colectivo la administración de los asuntos, incluiríamos a los trabajadores y usuarios en las tomas de decisiones sobre las medidas. Y desde ese punto de vista, entonces, que no sea solo para la lógica de la ganancia, sino también para la lógica de la inversión. El salario de los trabajadores es un problema a esta altura ya en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con lo que están sufriendo los docentes, te diría hasta humanitario, porque los docentes, que son muchísimos y son millones en la provincia, están con salarios debajo de la línea de pobreza. Bien. Entonces, además de hacer un beneficio para el conjunto de la sociedad, pondrías en discusión cómo administrar las ganancias que se tengan para la estructura eléctrica, energética, la matriz energética de la Argentina, qué hacer, por ejemplo, con el tema del campo, si no sea solo la exportación directa de granos pelados de soja, sino una mayor industrialización, en la agroindustrialización para generar valor agregado sobre los productos de materia prima, bueno, y discusiones por ese estilo. Bien, Manuela, bueno, te agradecemos mucho que nos hayas atendido y está bueno también escuchar todas las voces, por supuesto, porque ¿viste? En los medios virtualmente se escuchan siempre de los partidos más grandes y tradicionales. En el caso tuyo sos una mujer que está permanentemente también en los medios. ¿Van a hacer algún acto en estos días? ¿Tienen previsto algo? Sí, estoy viajando a Córdoba mañana por la mañana. Voy a tener un montón de actividades con nuestros candidatos. Les cuento, mi candidato a vicepresidente es Eduardo Mulal, un docente cordobés con mucha trayectoria obrera. Trabajó, bueno, delegado en Somisa y demás. Así que vamos a estar mañana y pasado haciendo caminatas y recorridas en la provincia de Córdoba con mucho entusiasmo para ir al interior, porque además yo, como oriunda entrerriana, tengo un particular cariño por recorrer el país. Perfecto. Bueno, Manuela, te agradecemos muchísimo este contacto y bueno, mucha suerte, y una campaña larga va a ser y de muchas recorridas seguramente. Muchísimas gracias, así va a ser. Hasta luego, gracias.